del ingenio cuando el Principito nos comentaba o nos hacía la precisión. Acuérdense, por aquí lo tengo donde dice: oh, te he comprendido muy bien, dijo el Principito, pero ¿por qué hablas siempre en enigmas? Y luego la serpiente le responde: yo los resuelvo todos. Y ambos guardaron silencio. Quise pues hacer énfasis en este concepto, dada el COVID-19 que nos está agobiando desde el 2020 y ahorita empieza una segunda fase y tercera fase en otros países, con ese enigma. Y quisiera pues desde el significado retomarlo cuando lo dice la academia, que es: enigma es el dicho o cosa que no se alcanza a comprender, o es difícil de entender o de interpretar. Asimismo dicen que enigma es usado para indicar una frase o texto oscuro, malicioso o con doble sentido, y puede estar relacionado con algo sobrenatural, misterioso o inexplicable. No posee vestigios para poder ser descifrado. Por eso, o por lo tanto, la expresión enigmático es un adjetivo que alude a algo que está compuesto por enigma. Y que ese enigma, es decir, posee una significación misteriosa o muy difícil de penetrar. Entonces, por ejemplo, dice en la RAE ahí en los significados, que enigma está presente en las obras artísticas, culturales e incluso en la ciencia, como el origen de la vida, la muerte y entre otros, de acuerdo a lo que vayamos incursionando en esos saberes. Entonces, mis queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, quienes se unen a través de este programa, continuamos en nuestra reflexión. Algo bien interesante, voy a compartir pantalla para los que luego pueden acercarse a ver en Face Live. Recordemos que se está compartiendo, entonces poderlo observar. Y decíamos que el enigma va muy relacionado con la interpretación. Y tiene que ver, por ejemplo, con este texto, cuando habla de cada uno de los planetas. Cada uno de ustedes, por eso les decía que ubicaran unas hojas o un libro, agenda, el lapicero, si pueden de colores mucho mejor. Recordemos que no debemos de dejar de ser niños. En el colegio nos pedían rojo para títulos, negro para no sé qué, colores. Igual, cada uno puede ir marcando el texto de acuerdo a su interés, pero es súper clave el tenerlo como hacer nuestra historia de vida, que es este programa, mientras tenga la posibilidad de acompañarlos, es de hacerles esas reflexiones, o de invitarlos, no hacerles, sino invitarlos a estas reflexiones que nos van permitiendo entender quiénes son los seres que han influido en cada una de nuestras vidas, independiente de donde nos encontremos, que a veces damos por hecho, y ahí es donde viene el enigma, haciendo una analogía, de que si yo estoy bien, todos están bien, que si yo pienso de una manera, todos pensarán de esa manera. Y esta situación de COVID que nos está haciendo estar en casa, algunos aburridos porque, como lo hablábamos la semana pasada, el lunes anterior, no se agotan las estrategias y no sabemos qué hacer. Entonces, asimismo, debemos ir desarrollando esas capacidades de innovación y creatividad independiente de donde nos encontremos. Cuando tenemos o a los países donde nos encontremos. Así como decía un investigador Falsborda, colombiano de la costa atlántica, que nosotros como Colombia somos multipluriculturales. Asimismo, Latinoamérica tiene esa condición.
y pues los otros países que nos acompañan a través de este programa, pues a veces una palabra no significa lo mismo, sino tiene diferentes interpretaciones. Y pues quería retomar el que me llamó la atención cuando fuimos terminando el capítulo del ingenio, cuando el Principito nos comentaba o nos hacía la precisión. Acuérdense, por aquí lo tengo donde dice: oh, te he comprendido muy bien, dijo el Principito, pero ¿por qué hablas siempre en enigmas? Y luego la serpiente le responde: yo los resuelvo todos. Y ambos desarrollando esas capacidades de innovación y creatividad independiente de donde nos encontremos. Cuando tenemos recursos, a veces se nos va la capacidad de ser más inventores, porque todo lo tenemos y nos parece pues aburrido, digámoslo así, en un concepto general, todas las cosas. Pero cuando no se tienen, que fue lo que sucedió ahorita con lo del COVID, cuando nos mandan virtualidad y dadas las diferencias económicas que hay en casi todos los países centroamericanos y latinoamericanos, a diferencia de los nórdicos o de los europeos que tienen, pues se han pensado desde lo social, desde cómo tener una calidad de vida diferente, pues juega también esos seres que han influido en nuestra construcción de sujetos o de seres humanos. Entonces, entraríamos al capítulo 18, donde empieza a hablarse ya sobre particularidades de esos seres humanos. Entonces, hasta el anterior era como cada planeta de ellos, y hay una cosa que pude percibir en la semana y en los comentarios de las noticias, es que, por ejemplo, este libro es respetuoso y dice de los bebedores. Acuérdense que ese es el segundo planeta. El tercero. Y cuando empezamos a hablar de alguien despectivo, es más fácil decir el borracho. Entonces, ahí es donde esas son las reflexiones que quiero que empecemos como a pensarnos. Si entramos en el juego de denigrar o menospreciar al otro por alguna de sus situaciones, o más bien lo entendemos y seguimos el camino construyendo esa razón de ser de los humanos, que es la solidaridad, cómo nos fortalecemos a través de una palabra, una llamada, pero que además de cómo podemos hacer actividades a través de estos programas de internet, que es lo que evidencia lo que estábamos hablando de innovación, que cuando se da lo de la pandemia y del día a la noche o de la noche al día nos mandan a no salir, a guardarnos, a protegernos, y cómo se comunican los que no tienen internet y que sabemos que en este momento hay un gran número de personas que no podrán tener acceso a la educación por la misma situación. Entonces ahí tendríamos que reinventar, ahí sí, inventar la educación, está mirada de una manera de acuerdo a todos los pedagogos, pero reinventar es cómo se contratan docentes donde no se puede salir, donde no se puede trasladar, pero que con protocolos de bioseguridad sí se puede al menos ir a sitios donde no hay cómo acceder a la tecnología. Yo lo comento porque, como hablábamos en un momento anterior, en el Chocó, cuando nosotros fuimos a trabajar como docentes, vi que los jóvenes y los profes tienen una percepción de invención diferente a las del interior o a de los sitios donde podamos manejar otras situaciones u otras acciones. Entonces, estas invitaciones es enfocado a eso. ¿Qué temas serían las que ustedes consideran que se podrían tocar de acuerdo a sus necesidades? Recordemos, soy profesional en psicología, con maestría en desarrollo educativo y social, a punto de sustentarla, evidenciando la importancia de las humanidades también en los ámbitos educativos. ¿Cómo formamos seres íntegros, capaces de respetar la diferencia,
para construir mejores sociedades. Es lo que esta psicóloga le ha apostado desde la educación y desde estos espacios en los cuales me permiten compartir mis conocimientos. Entonces, ingresamos al capítulo 18, donde dice, y el principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de 3 pétalos, simple e insignificante. Aquí ya empieza a descalificar también, porque insignificante es con base o con referente a qué. Buenos días, saluda el principito. Buenos días, contesta la flor. ¿Dónde están los hombres?, pregunta cortésmente el principito. La flor, que algún día vio pasar una caravana, dijo, los hombres, me parece que no existen más que 6 o 7. Los vi hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos. Como no tienen raíces, el viento los pasea de un lado a otro. Debe ser molesto. Hago un pare aquí para poder explicar lo interesante de esa analogía que está de todas maneras hablando la flor. Ellos como naturaleza están plantados en un solo espacio y por eso dice los hombres están de un lado para otro. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos podido tener ese privilegio de salir, de movernos y de poder construir o conquistar eso que llamamos mundo? Entonces, dice, adiós entonces, dijo el principito, adiós, dijo la flor. Para el siguiente capítulo, entonces aquí quiero de pronto mirar, cuando se hace la analogía de la flor, las interpretaciones de este capítulo, en algunos, si ustedes entran y miran las interpretaciones, pasa algo curioso, queridos oyentes, con las interpretaciones. Si ustedes leen el libro y luego van a la película, decíamos, nunca podrá el ser humano captar lo que realmente el escritor quiso decir de su libro. Claro, hay otras interpretaciones que sí fue un aviador, un piloto que falleció preciso en una de esas conquistas del espacio, pero para no irnos a la historia, que ustedes luego la pueden conseguir, estamos hablando desde el libro, y ese capítulo hace mención, como lo dijimos en un momento, cuando hablaron de la rosa, a las mujeres, cuando hablaban de las espinas, de a veces de esa formación que ha sido desde muy niños en cada uno de nosotros, pues se ha generado esa emoción, ese sentimiento, y ese sentimiento es el que habla a través de nosotros. Cuando llega este capítulo, que es bien corto, que habla sobre el desierto, pero que encontró una flor, entonces aquí es donde podríamos hacer un pare, queridos oyentes, cuando hago el comentario de no hablar de nadie, porque no sabemos las otras personas cómo se sienten, cómo están. Y algo de pronto que me ha llamado la atención como psicóloga social es, nos han hecho generar unos interrogantes frente a unos intereses de cuál es lo humano, qué es lo humano. Entonces, la belleza, por ejemplo, está enmarcada de acuerdo a las medidas de las reinas de belleza, pero ¿quién dio esos estándares? ¿Por qué los dieron? Ahí es donde cada uno de los seres humanos tenemos que aceptarnos como somos y respetar al otro como esté. En alguno de los países, las novelas, todo lo que vean, no quiero que se pasen al otro extremo, solo que lo analicemos y lo reflexionemos. Somos seres humanos de costumbres y como seres humanos de costumbres podemos modificar esas costumbres y tratar de qué nos hace felices dentro de esas reflexiones para continuar cultivando esa sensación. Entonces, como fui educada con 3 hombres, pues en mi mente no está la referencia de que soy mejor o peor o no sé cómo que las mujeres. Para mí las mujeres son lo más respetuosos porque gracias a mamá nací, pero soy mujer y fuera de eso tengo 2 hijos. Entonces esa propiedad de mujer me hace sentir es como capaz,
somos creadoras también de seres humanos en la medida que nos embarazamos, ahí es donde damos vida. Pero entonces este capítulo, cuando hace esta descripción de pétalos simples e insignificantes, nosotros podríamos mirar ricos, pobres, sin obviar los otros estratos o categorías que se lleguen a encontrar, porque podríamos decir que somos ricos en la medida que que estamos vivos, que podemos movernos. Algunos no se pueden mover por otros problemas de salud, y estoy segura, en lo que he hecho investigación, son los que nos animan, nos motivan. O sea que es el espíritu, la forma de pensar, la forma de ser, lo que hace que esos humanos podamos salir adelante. Entonces, queridos oyentes, recordemos que entre menos hablemos de algo o de alguien que no conocemos, mucho mejor. Para mí las flores todas son lindas, con 2, 3 flores, con el número de ramas, hojas. Y si vamos a los seres humanos, ahí es donde más podemos también referenciar. Que hay una canción que dice que no te importe la raza ni el color de la piel, porque como en medio de tanto fanatismo los primeros afectados son los colores de piel. Ahí es donde es una nueva época que estamos pensando, viviendo y ayudando a transformar desde el hacer. Entonces continuamos con nuestro siguiente capítulo y lo dejamos ahí en el 9, donde dice: el Principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él conocía eran sus 2 volcanes que le llegaban a la rodilla, y el extinguido que estaba, acuérdense que él tenía uno que estaba a punto de apagarse, dice, y el extinguido que utilizaba como taurete. El Principito se dijo a sí mismo, se abre comillas, para decir, desde una montaña tan alta como esta, podré ver todo el planeta y a todos los hombres, cierra comillas. Pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de roca muy afiladas. Esta imagen del inicio de este capítulo tiene que ver también desde esa perspectiva donde usted se ubica, dónde, qué quiere ver, cómo, a quién. Y ahí es donde cada uno percibirá lo que quiere ver o el alcance que tenga donde se encuentra. Entonces, por eso dice, solo alcanzo a ver montañas porque está en un lugar montañoso. Buenos días, exclamó el Principito al azar. Buenos días. Y como estaba a la distancia, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres tú?, preguntó el Principito. Recordemos entonces la frase del eco, ¿quién eres tú? Tú, contestó el eco. Sean mis amigos, estoy solo, dijo el Principito. Y otra vez se va la voz, estoy solo, repitió el eco. ¿Qué planeta más raro?, pensó entonces el Principito. Es seco, puntiagudo y salado. Sus habitantes carecen de imaginación, no hacen más que repetir lo que uno dice. En mi tierra tenía una flor y era siempre la primera en hablar. Si miramos, ahí ya que era el capítulo que quería dejar, aquí ya estamos calificando, estamos diciendo cómo son los otros. Y usamos un término que es raro. Aquello que nosotros no comprendemos, casi siempre usamos el término eso tan raro. Entonces, mis queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV, desde Ontario, California, Bogotá, Colombia y Suachita, y los que nos acompañan de diferentes países, esa es la idea de ir reflexionando sobre ese ser en el hacer. Si hay alguna pregunta, padre, por ahí dentro de los oyentes, bienvenidos.
Sí, mi doctora y mis queridos oyentes del mundo entero, desde Suacha, Colombia, yo tengo un comentario. Se dice que en los desiertos no se puede sembrar, pero es así como esa flor estaba en medio de la nada. Muchas veces nosotros mismos logramos encontrar pequeños detalles cuando nos sentimos áridos, como el desierto. Entendemos que nos ha cambiado la rutina de la vida con la situación actual, con este virus que nos tiene azotados a más de uno en el mundo entero. Pero en este desierto de sensaciones, nosotros debemos apreciar esos pequeños detalles para fortalecernos interiormente sobre todo y desarrollar otros talentos en la reflexión del ser en el hacer. Es por eso, decía la doctora, que nosotros nos recomienda como psicóloga aceptarnos a todos como somos, que nadie nos ponga pero de cambiar nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra creencia. Nosotros, si somos seres conscientes, debemos respetar al otro como es. Nosotros no cambiamos el mundo. Nosotros, ¿cómo podemos cambiar la situación a través del arte? A través del arte, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, yo que también soy artista desde niño, aparte de ser sacerdote, primero fui artista, me preocupa y tengo la inquietud y es la siguiente. Hoy día tenemos que acoplarnos a esta situación en que estamos, en que vivimos. Ya no estamos en un escenario frente a un público, donde el alimento para nosotros como tal son los aplausos. Y tenemos que adherirnos, tenemos que acoplarnos, tenemos que respetar la situación en este momento en estos medios televisivos de la situación. Ay, se me olvidó, se me fue la palabra. Bueno, ya sí voy a objetar un poquito con el padre. No estoy de acuerdo con eso de los aplausos para el artista, porque yo creo que el artista en sí lo que quiere es un cambio social, de alguna forma impactar en las mentes de quienes lo están viendo, sea bailando, sea actuando, en una pintura, en una realización audiovisual, lo que sea. Pero ahí sí objeto y creo que no estoy de acuerdo con el padre de que vivimos por aplausos. Bueno, diríamos que acepto que me refute de que hoy día no vivimos solamente los aplausos, porque también estamos pensando en cómo cambiar el mundo por medio del arte, por medio de la actuación, por medio del teatro, por medio de la danza, y por supuesto esto es nuestro sueño, de llegar a cambiar la situación en que nos encontramos a través del arte como tal. Y bueno, más que cambiarla, yo también diría que hacer consciente al otro, no sé. Y muchos vivimos de lo que nos gusta. Yo quiero vivir del baile, yo quiero vivir de actuar, yo quiero vivir de hacer películas. Entonces... Sí, muy interesante, mi doctora, pero el tema importantísimo de hoy es, primero que todo, si yo me siento feliz en lo que soy y en lo que hago, seguir adelante, no pensar en el qué dirán frecuentemente. Y yo como tal, como persona, en la reflexión de mi ser en el hacer, debo aceptar al otro como es. Muy bien, y mira, queridos oyentes, igual lo que acaba de pasar. Cuando alguien refuta o no está de acuerdo con, a eso es que hacía mención hace unos momentos, de aprender a respetar la diferencia. Claro, el arte en su momento fue formada o fue creada, o no, en su momento igual sigue trasegando.
como dijo la compañera que nos habló allí, el arte está dada es para mostrar esas evidencias de lo que no vemos a veces a través de los libros, por lo que no estamos formados para leer. Entonces, el arte, la cultura, la música, todo esto es como una forma de hacernos ver a través de los otros sentidos. Cuando se dice, ahí me llama mucho la atención de los aplausos o no, pero mire que los aplausos no es que sean malos, al contrario, son los que nos motivan y sería una forma de decirle al artista que está bien lo que él propone. Entonces imagínense que en la época de la antigüedad, cuando se hacían estas escenas, se llevaba escenas, estos actos para mostrar, igual, siempre han sido satisfacciones o insatisfacciones de la cultura. Y si nosotros hemos podido entrar a History Channel, los invito a quienes puedan, ahí muestran cómo el artista habla y claro, igual que en todo acaba de evidenciarse. Algunos tienen el reconocimiento y siempre va a ser el dedito arriba o el aplauso, que es el reconocimiento. Pero en otros, si no toca los sentimientos o el interés del otro, pues va a ser el dedito para abajo y el bucheo de que lo hemos escuchado en más de una situación. ¿Qué es lo interesante de rescatar? Que cuando uno le apasiona lo que hace, eso bueno, los aplausos lo pueden llenar porque es una forma de decir le estoy haciendo bien. Pero si fueran mal los bucheos o los gestos de insatisfacción, ¿quiere decir que lo estoy haciendo mal? No, son manifestaciones, formas del público manifestarse y hacer que esté o no de acuerdo con la trama. Y en ese orden de ideas, pues eso siento que es lo que tenemos que hacer ahorita, que el ser humano se dé cuenta que estamos y que nos necesitamos, así no nos podamos con esto del COVID-19, este 2021 nos está invitando igual a que las relaciones humanas sean un poquito distantes, que los virus de los humanos afectan, estaban diciendo en una propaganda, que el dar la mano es más contamiноso, contamina más que darse en un beso. Entonces imagínense lo que nos están diciendo, que los seres humanos somos interpretación de cada uno para que luego no vayan a descalificar nada. Entonces, en ese orden, la idea sí sería como cómo aprendemos a respetar al otro, pero que si no estoy de acuerdo, tampoco lo hagamos sentir mal. Es un poquito difícil. Yo trabajo humanidades, como les comentaba a ustedes al iniciar mi proceso, y desde las humanidades pretendo lo mismo, es enseñarle a los humanos, o no enseñarle porque suena como si yo fuese la salvadora del universo, no, es como enseñar a leer sin entrar a descalificar. Alguien decía que la historia que nosotros conocemos no existe, que alguien la inventó. Entonces yo decía, bueno, no importa si uno sueña, y dicen que sueñe para conseguir sus logros, y otros dicen que si sueña nunca alcanzará porque está dormido. Entonces son analogías bien interesantes, pero que nos hacen pensarnos desde eso que acabamos de decir o que acabaron de evidenciarse. Cuando hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona y sabemos qué queremos, pues independiente del mal o del bien, porque los que hacen, entre comillas, el mal, ellos tienen unos intereses, solo que nosotros los desconocemos y a veces somos incautos y caemos en esos intereses de los otros. Entonces la invitación siempre ha sido a leer. Lean la historia, no solamente la que dan las emisoras o las noticias o los medios de comunicación por decir, sino leamos desde diferentes partes esa historia que habla. Por eso a mí me llama mucho la atención El Principito, porque yo he hecho el ejercicio de una misma pregunta, se la hago a quienes se me acerquen y nunca he podido comprender esas respuestas. Entonces, una de ellas es ¿por qué los seres humanos somos tan mezquinos? ¿Por qué los seres humanos queremos acabar al otro sin importar sus intereses? Y pues igual, ya tengo 50 y pico de años, ya a punto de cumplir los 60, y todavía no logro entenderlo. ¿Por qué? Algunos dicen que la pedagogía, otros que son la cultura, pero juegan un papel importante, porque cultura y educación es lo que acabamos de hablar del arte.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que alguien que está hablándonos, por ejemplo yo, tenga razón? Pues solo leyendo, por eso les doy nombre de autores. Y Piaget, Vygotsky, Makarenko, son autores que hablan desde diferentes posturas y esas son respetables de acuerdo a la época. Y cada época nos va dejando, por eso es importante la investigación, por eso se requiere que hayan más acciones que puedan evidenciar si eso no es, pero a través no del imaginario que tenemos de sujeto, sino de las investigaciones. En este momento estoy haciendo una investigación desde el desarrollo humano para comprender cómo podemos formar seres íntegros que le aporten a su país. Por ejemplo, la sustento el finalizar este semestre, entonces los invitaré para que escuchen. Igual va a quedar grabada la sustentación y la pondré en medios para que lo escuchemos. Si tienen o no razón otros, pues es un poquito difícil porque se hace con evidencia. Te va a decir de qué estudiantes, de qué carreras, de cómo ellos lo perciben y cómo nosotros podemos percibir. Entonces, por eso comentaba. Yo tengo el libro del Principito comprado en la Panamericana. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro Principito comprado en cualquier otro sitio? Y algunas veces las páginas coinciden, en otras no. Ustedes miran en la biblioteca virtual el mismo libro. Entonces, a eso es que quiero que logremos entender que cada uno tiene una postura independiente. Claro, que es un libro debería ser igual para todos. Pues mire que yo lo he chequeado y cuando se compran en la calle, pues menos hojas porque lo importante es vender. Entonces, por eso hay que consultar varias bibliotecas donde uno pueda revisar los libros, porque suele suceder que en el afán de vender, pues quedan a veces algunas páginas cruzadas o omiten algunas páginas, y el que va leyendo, si no tiene conocimiento, pues se salta y no se da cuenta. A eso es que me refiero con los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos una razón de ser, de acuerdo a nuestra cultura. ¿A quiénes? Pues a los planetas llamados papá, mamá, hermanos, la sociedad que nos ha construido, independiente del país donde nos encontremos. Y eso es lo que tenemos que empezar a comprender a ese otro sin descalificarlo. Y a veces usan en los colegios, acá en Colombia, cuando yo era muy niña, así como dicen mis estudiantes, usábamos un término de gallina, no sea cobarde, no sea gallina. Y entonces yo decía, pero ¿qué sentido tiene que ver una gallina si son tan ricas a veces a los que comemos carne? Entonces sí, de cada uno tiene una interpretación y luego ese concepto de no sea gallina fue donde yo aprendí algo que yo no estoy de acuerdo o que no me preguntan, no hablo, no comento, no hago ningún comentario. Si es para ayudar a fortalecer o transformar, lo hago. De lo contrario, me quedo en silencio y pues a veces es sabio. Y le dicen a veces las personas que, pero ¿por qué no pone su posición? Igual si no la pone, van a hacer lo mismo. Las personas van a seguir haciendo lo que vienen haciendo. Y le digo, por eso, cuando hay mayoría, van a seguir haciéndose las cosas. Entonces, ¿para qué nos desgastamos? Que ahí es donde viene la premisa de los abuelos cuando dicen que una sola golondrina no llama lluvia. Entonces, mis queridos oyentes de todos los rincones de mi planeta, donde se encuentren, es una invitación a través de este programa a revisar a través de lápiz y papel eso que estamos hablando. Léanse el libro del Principito hasta donde vayamos, ya casi estamos en el 18, son 20 y pico de capítulos para luego entrar a otros temas que me gustaría que ustedes los fueran proponiendo para entrar a ser asertiva dentro del proceso de construcción de esta horita que nos ofrece Cristo Rey Radio TV y que podemos dialogar, así sea a través de la virtualidad. Entonces, era lo que quería comentar, igual recordar que somos únicos e irrepetibles. Esa unicidad es lo que nos hace que nos preocupemos por qué sujeto formar, porque entonces cada uno formaría de acuerdo a sus intereses y esto se volvería peor, no tendría un sentido los humanos. Entonces, la psicología social sí nos ha invitado
a construirnos a través de la diferencia, a través del otro, comprender al otro, ayudar al otro, pero no ayudarlo para decir qué hacer, que es lo que el Principito está diciendo con el desierto allí. Ahí de pronto retomando lo que el padre decía, en estos momentos de pandemia, ¿cuántos de nosotros estamos solos, como decía el eco ahí? Que estamos con mamá, papá, pareja, todo de pronto en la casa, pero solos. Entonces, desen cuenta que el concepto de soledad no es que realmente uno esté solo en el mundo, sino que a veces cuando se habla o se quiere dialogar, el otro quiere imponer, entonces no hay esa comunicación. Y al no haber comunicación, pues uno se siente como en un desierto, y ahí sí los entiendo. Somos los humanos los llamados a conectar esos nuevos lenguajes y no una nueva, como decía, una nueva normalidad. No, ya nos dimos cuenta que una pandemia nos está haciendo reflexionar sobre nuestra calidad de vida, que algunos países han podido sobrevivir la tercera era o la tercera época porque tienen presupuesto. Colombia, Latinoamérica no, y por eso estamos en crisis, y lo duro que viene ahorita son las situaciones, no lo llamo enfermedades, porque de una u otra forma son acciones que se van dando de enfermedad mental por no saber manejar las situaciones. Entonces leamos, analicemos, mucha respiración profunda, lo que llamamos meditación para nosotros desde lo religioso, que es la oración. Esa oración es encontrarse consigo mismo. Cuando nosotros empezamos a hacerle petición, ya sea a la Virgen, al santo preferido, a los sí, como lo decimos, ángeles y arcángeles, cada uno tiene una creencia y esas creencias son respetables. Cada uno lo que tiene que aprender es a entenderse como ser humano y poder ayudar a otro ser humano a salir adelante. Y dentro de eso que llamamos desierto, que es en el libro del Principito está como cuando se siente solo, pero que en la sociedad a veces los humanos nos sentimos solos. Entonces, no entrar en choques ni peleas ni nada, sino en encuentros de reflexiones, como dice el programa. Bien, mi querida doctora y querido radioescucha del mundo entero para Cristo Radio TV Colombia y Radio Cristo Radio TV Ontario, California. El mensaje importantísimo que yo personalmente le daría es soñemos. Soñar nos ayuda a soportar. Parece que gasolina necesita nuestro espíritu y el soñar es como darle gasolina al espíritu. Y si nosotros queremos conocer el mundo sin salir de casa, leamos. Leyendo es viajar y conocer, respetando, como dice la doctora Jacqueline, psicóloga, en el programa Reflexión de Ser en el Hacer, respetando a cada quien como es. No es yo cambiar al otro con mi ideología, con mi reglamento, con mi modo de pensar, es que tiene que ser como yo soy, que tiene que creer en lo que yo creo. No, debemos respetar al otro como es. El problema más grande hoy día es la comunicación. Total. Y ahora la interpretación. Saber cómo yo darle a esa persona que vive conmigo, que trabaja conmigo, compañeros de estudio, compañeros en el arte, compañeros en la religión, compañeros en todos los roles de la vida, es tratar de hacer una buena comunicación y tener cuidado con una palabra que de pronto pueda herir a esa persona en la susceptibilidad. Tener cuidado. No es aceptar totalmente todo lo que el otro diga tampoco, pero de una manera muy diplomática, muy educada, muy asertiva, hacerle ver a esa persona de pronto en el pequeño error en que se encuentre. A veces uno dice,
yo le respeto su creencia, le respeto sus cosas, pero no las comparto. Qué bonito respetar a cada quien sus pensamientos, su modo de ser, y así construiremos una sociedad nueva y una vida mejor. Claro, y mira, padre, de pronto, para la reflexión igual, ustedes en lo que ya llevan del libro pueden verse la película del Principito y empiezan a mirar y allí los artistas, ahí sí, del teatro y del cine, muestran preciso a una mamá hablando de respetar y formar. El trama es de una mamá que programa a su hija para ser excelente en una institución donde va a ingresar. Y ahí en el libro del Principito no se dice. Entonces, en ese momento hacen todo el protocolo para ingresar a la institución y la niña en medio del pánico queda, como dice uno, estupefacto y no pudo ingresar. Viene todo un trama de cómo otra vez se pone a decirle cómo debe leer los días, las semanas y cómo debe estar haciendo. Y ahí es donde me llama mucho la atención de que a veces los padres, claro, una cosa es el hábito y ese hábito hace disciplina, como lo hemos hablado dentro del programa. Y otra es intentar hacer en el otro lo que yo no he podido hacer, que a veces sucede dentro de los procesos de formación. Entonces, ahí sí, mis queridos, qué bien, muy bien, gracias, Gerald. Exacto, esa, mira, deja un tris ahí. En esa, cada espacio de esos muestra, claro, nosotros debemos enseñarle igual a nuestros hijos todo lo que es el aseo y demás, pero en este libro, cuando ya el Principito nos va mostrando cada planeta, cómo se va dando. En la película no se ve los planetas, no se ven las personas, sino una mamá intentando formar o que haga de un profesional. Luego igual muestra al anciano, que me pareció una escena muy bonita porque él es el que le replantea cosas y la hace, como dijo el padre, soñar. Y ese sueño, a veces hay que tener claridad sobre el sueño, que cuando uno duerme, a veces sueña cosas, dice Freud, que son proyección de deseos, cuando se dan situaciones en el día o en la vida, el sueño lo plasma o lo refleja uno cuando está durmiendo. Pero algo que de pronto el padre habla de soñar, yo lo veo desde el punto de proyecto de vida. Ese proyecto de vida tiene que ver con, uy, tan bonita esa, que alguno podría decir que es un desorden. Y a veces lo que para uno es un orden, para el otro es un desorden, hasta en eso. Entonces, hablando en ese orden de ideas, cuando el padre dice soñemos, sí, total, estudiantes, les hablo, les pongo en comunicación oral y escrita este espacio para poderles ahí sí proyectar que la interpretación, como dijo el padre también en la comunicación, depende cómo usted vea el mundo. Y no importa si estudia mucho, sino qué es en sí lo que quiere hacer con su vida. Y el sueño es una proyección de ese sueño. Como les cuento, a mí me gusta mucho la fotografía. Y mamá, a pesar de la edad que yo tengo, mis queridos oyentes, madre me dice, usted fue cambiar de profesión, cambie de profesión, haga otra cosa. Y entonces está todavía en la mente de hacer plata. Y esta pandemia lo que nos está enseñando es que la plata no es suficiente para lograr alcanzar esos sueños que quiere. Entonces, si somos varios los que logramos proyectar esos sueños, es donde podemos encontrarnos, aportar a la transformación de una mejor sociedad a partir del respeto a la diferencia. Que nos encontráramos sin mirar cómo ni quién es más ni menos, sino somos humanos y nos necesitamos. Mire, crecer no es el problema. Devuélvele un tris ahí, porfa, donde dice crecer no es el problema. Ese de crecer no es el problema. Mire, ahí mira, el problema es olvidar y es lo que a veces la historia nos quiere hacer caer en cuenta.
El problema no es si eso no es, sino que el que desconoce la historia, por lo general, tendemos a repetir lo que no conocemos. Entonces me pareció muy interesante cómo se dio la dinámica. Esa película, no quiero que se la dejen de ver, cosa de que cuando terminemos el capítulo del libro podamos hacer esa analogía de lo que dice el libro, lo que dice la película y una analogía triple, porque sería yo como humano, cómo la interpreto, el libro qué es lo que quiere decir, aunque dentro del proceso psicoanalítico habrá cualquier cantidad de interpretaciones, por eso mismo ha sido traducido también en infinidad de idiomas, porque es una forma de llamar a esa reflexión. Y la película o el arte, como de todas maneras ustedes lo están diciendo, y el padre Tito a propósito que tiene de verdad una academia, qué rico que podamos hacer dentro de, luego acordamos, padre, y hacemos una presentación al público también para ver esas maravillas que ustedes presentan y hacen alegrar los corazones, tanto de niños como de adultos, sin importar la edad de los adultos. Y ese es el transportarnos, ahí sí, transportarnos desde la lectura al arte, al teatro, a la música, a todo sí, que se nos ha olvidado que revive. Sí, aló. Sí, doctora, tenemos aquí una comunicación de California, Estados Unidos, al aire, mi querido, respetado amigo. Le quiere saludar una persona muy interesante de nuestro programa, a la doctora Jacqueline Prieto. Al aire, apreciado amigo. Buenos días, doctora. Soy el padre Pablo Ricardo Duque. Y como ve que me da un gusto escucharle, estoy ahora en una ciudad que se llama Arbay. He venido a una cita que tenemos acá sobre el trabajo. Realmente me da gusto. Se oye lejos, padre, acércate un poquito al micrófono. Le decía que me da mucho gusto escuchar la radio. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, señora, ahí mejor, qué rico saludarla. Ahora estoy del lado de los radioescuchas. Estoy desde la ciudad de Irvine, en California, donde he venido a hacer un trabajo. Y tengo mucha felicidad de escucharles a ustedes, como desde Colombia está usted, doctora, especialmente abordando temas tan importantes para los seres humanos, especialmente en aquello que se ha manifestado el día de hoy, que tengamos la posibilidad de, en libertad, respetando a los demás, sin importar ni qué credo, ni religión, ni ninguna condición especial, hablar sobre la posibilidad de mirar lo que los otros pueden hacer, especialmente aquello de topar el arte, la comunicación, esto que a los seres humanos nos debe mover, el respeto a los demás, no imponer autoridad por imponer la autoridad donde quiera la gente sobresalir sobre los demás. Pues yo le felicito, doctora, como siempre. Yo he estado muchas veces dirigiendo su programa y me he sentido muy contento del trabajo que usted hace por los demás. Especialmente ahora mi llamado es porque pues estoy como radio escucha y es una gran emoción andar en el vehículo, andar en mi carro, llegar a esta ciudad acá en California y desde aquí escuchar cómo la radio funciona, cómo la radio puede impactar y cambiar pensamientos de las personas, independientemente, como vuelvo y repito, de su condición, de su educación, de su autoridad, de su religión. Yo quiero felicitarle a usted porque usted es parte de esta radio, que lo que está sucediendo, a diferencia de las demás, es que no se ha encasillado en una religión exclusiva. Y el trabajo nuestro ha sido abrirse a los demás respetando el tipo de religión que tenemos. Realmente nosotros partimos y somos del principio, por eso se llama nuestra radio Cristo Rey, Radio TV, y partimos del principio de que nuestro Señor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra guía, nuestro principio, nuestro final, nuestra alfa y nuestra omega. Pero esto no es una condición como para exigir a los demás que piensen de igual manera. Yo le agradezco porque este principito nos ha dado la luz de la libertad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y a través de su trabajo, doctora Jacqueline Prieto, y el trabajo de muchos otros panelistas que tenemos en nuestra Comisión de Salud, en la radio,
nos están enseñando dónde está la verdad. Conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Gracias, pues, yo les llamaba para felicitarles, saludarles desde acá, desde la ciudad de Irvine, California, en los Estados Unidos, al mundo entero, a través de nuestra organización de Cristo Rey Radio TV en Bogotá, Colombia. Gracias, doctora, por escucharme. Ay, y también, padre Tito, le felicito a usted y a doña Shirley porque siguen con este sueño maravilloso de Cristo Rey Radio TV. Gracias y buenos días. Muy buenos días, igual que la paz es muy bonito. Gracias, padre, porque mira que acabas de decir una frase que tiene que ver con la libertad. En la medida que yo me instruyo, que yo conozco, soy libre porque puedo respetar al otro. A veces se da por que libre es aquel que puede hacer lo que quiera. Claro, puede hacer lo que quiera, pero primero el respeto por el otro. Y cuando dices la verdad os hará libres, es que ya usted no tiene ataduras porque puede leer desde diferentes campos de acción y poder comprender la raza humana, porque somos los únicos que necesitamos ser comprendidos para poder sobrevivir. Y si no entramos en el juego de los otros, de autodestrucción a través de la palabra, muchísimo mejor, padre. Gracias, igual me alegra que así como su merced manifiesta o como tú manifiestas el ir a través de la emisora escuchar reflexiones. Recordemos que la radio es súper importante, no la podemos dejar acabar, porque gracias a la radio fue como se llegó a los primeros hogares a capacitar, a dar educación. Yo me acuerdo muy niña en mi casa cuando yo prendía el radio para poder educarme de otras cosas que no sabía. Entonces, estas oportunidades que nos dan estos medios son de reflexionar, mirar, tomar, que si de pronto a alguno con la forma de pensar de esta psicóloga le molesta o algo, quiero que lo entienda, que no es que quiera molestar a la gente. Solo quiero compartir unos conocimientos, unas investigaciones, y lo intento hacer de la manera más asertiva, sin lastimar. Y propositiva es invitando a cada uno de ustedes a que no dejen de ser niños. Mire tan linda esa. Un anciano riéndose y jugando con una joven. Eso es lo que me motiva a seguir trabajando en ese desarrollo humano sin importar dónde me encuentre. Muy honrada de formar parte de esta horita en el programa Cristo Rey Radio TV desde Ontario, California, pero asimismo gracias a todos los países, a todos los oyentes que se conectan para escucharnos. Bien, mis queridos Radio Escucha, le damos inmensas gracias a aquel nieto que hoy nos ha ilustrado con tan... Se le oye lejos, padre. Conocimientos y consejos. La verdad, los invitamos a que nos sigan sintonizando por Cristo Rey Radio TV Ontario, California, y por la radio hablada. Padre Pablo, muchísimas gracias. De donde nos llamó, invitamos a todas las personas que continúen sintonizándonos y acompañándonos en este lindo programa todos los lunes a las 11 de la mañana, hora colombiana, 8 de la mañana, hora California. Dios le bendiga. Padre, doctora, muy amable. Cuénteme, doctora. Porque ahí podríamos, si tiene, ¿cómo la gente haría para comunicarse así como hizo el padre? ¿A través de qué número? ¿Cómo se puede hacer? Contémosle cómo lo pueden hacer para que puedan participar en vivo. Bueno, aquí tengo a mi asistente, mi querida amiga Shirley, que les va a dar una... Que Shirley les comente cómo conectarse, cómo llamar. Apreciados radio escuchas de Cristo Rey Radio TV, ustedes pueden participar a través del Facebook Live. Conéctense a Cristo Rey Radio TV en el programa de la doctora Jacqueline, Reflexiones del Hacer en el Hacer. Pueden dejar ustedes comentarios, inquietudes, preguntas. También pueden hacerlo al teléfono 311-575-9489, colocando el asterisco más 57, que es el código de Colombia. Perdón, vuelve y lo repite, 311-575-9489.
Ah, listo, asterisco más 57. Muy bien, qué rico. No, la idea es colocar el signo más antes, luego Sí, 57, que es el código de Colombia, y el número 311-575-9489. entonces bienvenidos Bienvenido. mis queridos oyentes que Muy amables. puedan realizar las preguntas o temas que estén interesados en que los bordemos tan pronto terminemos el libro del Principito para dar paso a generar otras estrategias de aprendizaje y de reflexión. Muy amable, mi querida Sol Toscano, Rosy Cortés, Marilú Belmont y todas las demás personas que de diferentes partes del mundo, California, Los Ángeles, Ecuador, México, se han comunicado con nosotros en el día de hoy. Mil bendiciones para todos y hasta el próximo lunes. Muchísimas Chao, gracias. Dios los bendiga. éxitos, que les acaba de ir súper lindo. Buen inicio de mes. Con nuestra música.